¿Qué tal? Muy buenas. El día de hoy vamos a ver una introducción a Python. Así que para arrancar la demo ingresemos a un editor de código y lo primero que les voy a mostrar es el carácter especial del numeral. ¿Para qué sirve? Para que todo lo que escribamos después no sea leído por el intérprete. Así que acá voy a escribir el título del video. Pasemos a hacer entonces el listado de los temas que vamos a ver a continuación. Variables pueden ser entendidas como espacios dentro de la memoria de la computadora, en las cuales se le asigna un nombre a las variables y se puede almacenar valores dentro que según el tipo de variable es la utilidad que tiene el valor para nuestro programa. Una cosa es las variables en su estado natural y otra cosa es crearlas, declarar variables. En ese caso, en la declaración de variables, es necesario que exista un operador igual para que ese nombre de la variable quede declarada junto con la variable en sí. Acá hemos declarado las variables con un nombre que identifique al tipo de variable que lleva dentro, pero eso es aleatorio. O sea, a la variable tipo nontype le pusimos variable nontype, pero puede llevar cualquier nombre. Ahora, lo que importa acá es el nombre, ¿sí? Vean lo que es int, string, float. Esos son el nombre de los tipos de variable y es muy importante reconocerlos porque a veces vamos a necesitar transformar o reconocer el tipo de variable con el cual estamos trabajando. Las estructuras de datos en Python se pueden entender como un tipo de dato compuesto, debido a que en una misma variable podemos almacenar una estructura completa de información con variables dentro. Dichas estructuras pueden tener diferentes características y funcionalidades, y también de hecho existen múltiples tipos de estructura de datos. Por ejemplo, las listas, las tuplas y los diccionarios son las más utilizadas. Las listas por lo general representan a vectores. Ahora existen listas concatenadas, que quiere decir que adentro de una lista uno de los elementos puede ser una lista y de esa forma ya empezaríamos a tener listas de listas, lo cual representaría tablas. Y tenemos también los diccionarios, que son como series de llave-valor, llave-valor. Y después tenemos las tuplas, que son elementos almacenados que son inamovibles, no se pueden alterar una vez que se crean. Existen palabras reservadas en Python que forman parte de la sintaxis interna. Estas palabras están diseñadas para que cumplan determinadas funciones dentro del código. Vamos a mostrar un ejemplo, pero luego vamos a ver más en profundidad todas las que existen y cuáles vamos a utilizar. Y luego tenemos funciones integradas dentro de Python que se llaman built-in functions. Así que les voy a mostrar alguna de ellas y más adelante veremos cuáles son el listado completo y cuáles de ellos vamos a estar utilizando. Antes de ejecutar este código, que esto claramente no está bien, lo vamos a comentar. Vamos a poner acá arriba . Pasemos a la definición de Python según Wikipedia. Aquí dice que Python se trata de un lenguaje de programación multiparadigma y también que es un lenguaje interpretado de tipado dinámico y multiplataforma. ¿Bien? Así que pasemos a ver un poco esto. Si yo lo que voy a hacer es comentar esto. Le voy a dar guardar. Y le voy a decir ejecútate. ¿Sí?
Bien, acá lo que estamos viendo es que cuando yo le doy a Python, le digo ejecutar, me dice que en el archivo Python 101 clase 1.py, la línea 16 tiene un error. ¿Cuál es el error? Un nombre de error. La variable string no está definida. ¿Por qué ocurre esto? Y yo lo que esperaría sería que me introduzca este valor. Pero yo acá lo definí como var string. Entonces si yo le doy a variable y ahora le pongo Python ejecutar, acá me aparece el mismo error. Ahí vemos que en la parte inferior me dice ejecución completada. ¿Sí? Le doy a ejecutar, le doy a ejecutar, le doy a ejecutar, le doy a ejecutar. Termina correr el código perfectamente. Ahora, ¿qué está pasando, no? Le vamos a dar guardar. Volvamos a la definición, donde dice que es un lenguaje interpretado. Para ver qué se trata con lenguaje interpretado, quiere decir que cuando se ejecuta Python, el intérprete ejecuta línea por línea. Así que primero ejecuta la primera línea que no está comentada y pasa a la línea siguiente. Y acá yo estoy viendo la variable global que se llama variable string hola. Entonces, a medida que voy ejecutando línea por línea, eso significa la parte de que es un lenguaje interpretado. Entonces, si yo sigo corriendo, me sigue almacenando. Acá hay una lista que tiene los elementos que le hemos almacenado, 123 y 12,3. Las tuplas, que me la está creando, y también los diccionarios. Y ahí, como ya no encuentra nada más que ejecutar, simplemente termina la ejecución. Y si esos valores se almacenaron en la memoria y después los deja de necesitar la memoria. Entonces, ya hemos visto lo que es un lenguaje Ahora veamos qué significa que sea tipado dinámico. ¿Sí? Así que voy a usar esta función integrada, y lo que voy a hacer es a la variable integer la voy a convertir en un float. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo saber que la variable integer se ha convertido en un float? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a correr el código línea por línea. Entonces almaceno la variable string, la variable int, la variable float, la variable bool, la variable non-type. Ahora vamos a crear una lista, vamos a crear una tupla, vamos a crear un diccionario. Entonces, si vemos la variable integer es 123. Ahora yo voy a ejecutar esta línea y vemos que ahora la variable integer se convirtió en 123,0. ¡Apa! Y si ejecuto la última línea, acá la podemos ver por la salida de la terminal, 123,0. Eso significa que es tipado dinámico.
Entonces, si por ejemplo vemos cuáles son las funciones integradas, podemos poner print esto, vamos a sumar las listas y si ejecutamos esto, vamos a ver que nos dice que el valor absoluto de menos 5 es 5, que la suma de las listas es 135,3 y que la variable integer es 123,0. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo cómo es que podemos crear código y que este código nos dé una salida. Ahora voy a explicar esta parte de acá, el type. ¿Sí? Vamos a dejar todo de lado. La variable, fíjense que estoy comentando esto, o sea que la variable integer va a ser una variable tipo integer, no la vamos a convertir en un float. Entonces, vamos a escribir print, vamos a dar copiar, pegar, pegar, pegar. Si yo por ejemplo pongo variable string, variable integer, variable float, variable bool, y le doy correr este código, estoy imprimiendo el resultado de esta función integrada, que lo que me dice es que la primera variable es una variable tipo string, que una es tipo int, que la otra es tipo float, que la otra es bool type y la otra es non-type. ¿Sí? O sea que tenemos tipos de variables. Ahora, hay una función, hay una palabra reservada, se los voy a mostrar ahora, que es def. Estamos viendo esta parte de acá, def, ¿sí? Acá pueden ver todas las palabras reservadas de Python. Entonces, voy a escribir def, mi función, pass. Y acá voy a poner print type, mi función. Si le doy correr, me dice que es tipo function. Mirá, hay otro tipo. Def crea functions. Y si por ejemplo escribo clase, y acá voy a escribir que se entienda que es genérico, y acá voy a escribir y le doy correr, vemos que tenemos otro tipo de objetos que no son variables, que tampoco son estructuras de datos, porque si por ejemplo vamos a escribir acá print, si por ejemplo yo escribo acá type listas, type tuplas, type diccionarios, y le doy correr, vemos que existen tipos, listas, tipos tupla, tipos diccionario, tipos funciones, tipos objetos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que Python es multiparadigma? Quiere decir que soporta distintos tipos de programación dentro del mismo bloque de código. En caso que haya quedado alguna duda respecto a la definición de multiparadigma,
dejo acá lo que se encuentra publicado en Wikipedia respecto a la clasificación por distintos tipos de paradigmas. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. Les agradezco a todos los que hayan llegado hasta acá. Dejo en la descripción el link de acceso a mi perfil de ClassGap, que es una plataforma donde podemos tomar clases particulares de programación, de Python. Y también dejo un mail de contacto, cualquier cosa. Así que muchas gracias. Hasta la próxima.